Entonces, les decía que a partir de este momento empiezo a grabar la clase. Las leyes de Kirchhoff se aplican para un circuito como el que tenemos en el tablero. En este tipo de circuitos, nosotros tenemos diferentes elementos, ¿sí? Uno de esos elementos, o digamos que yo he establecido acá puntos, punto A, punto B, punto C y punto D. En física no se llaman puntos, sino que los vamos a llamar como nodos. Esto es un nodo, otro nodo, otro nodo y otro nodo. ¿Y qué es un nodo? Un nodo es el punto en el cual se encuentran dos cables, dos o más cables. En este nodo se encuentran, digamos, hay dos conexiones, de igual manera acá tenemos tres cables. Entonces, o digamos que acá se fractura, acá es un solo nodo en el que puede pasar diferente cantidad de corriente. Pero básicamente en este punto, o en cada uno de estos nodos existe una particularidad, y es que cuando nosotros hablamos de que la ley de Ohm se aplica, o la ley de Ohm es voltaje es igual a corriente por resistencia, aquí la vamos a seguir trabajando, pero esta ley de Ohm se vincula con la ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? Kirchhoff nos muestra, la ley de Ohm se explica para circuitos más sencillos. Este es un circuito más complejo en el que se encuentran, si ustedes se fijan, hay 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. ¿Y cuántas fuentes de voltaje hay? Una por acá y otra por acá, dos fuentes de voltaje. Entonces, la ley de Ohm se utiliza para cuando solamente vayamos a trabajar voltajes en circuitos simples, pero cuando vamos a trabajar voltajes y corrientes en circuitos más complejos como este, aparece la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, digamos que tiene una primera y tiene una segunda ley. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? La primera ley de Kirchhoff dice que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3. Un poquito de lo que habíamos hablado en la clase pasada. Se supone que, suponiendo que en este circuito, ¿ok?, la corriente sale del polo negativo y pasa al polo positivo. Por este canal, ¿qué corriente circula, chicos? ¿La corriente qué? 1, que es con la corriente que se inicia. Sale de acá, pasa y abastece esta resistencia, llega a este punto A. ¿Cuántos caminos consiguen ese nodo A? 1 y 2 caminos. Entonces, cuando llega acá, ¿ok?, yo puedo decir que por este camino se va un poquito de esa corriente 1 y por este camino se va otro poquito de esa corriente 1. A esos poquitos se llaman o se le denominan como corriente 2 y corriente 3. La corriente 1, que era una corriente que se origina de esta fuente de voltaje, llega a este punto y tiene un dilema. ¿Por dónde coge? Entonces ella dice, tengo dos caminos, bueno, me voy a dividir. Un poquito para acá, para abastecer esta resistencia, y un poquito para acá. Este poquito lo llamamos corriente 2, y este poquito lo llamamos corriente 3. Es indiferente que usted le coloque acá corriente 2 o corriente 3. Es indiferente. Le puede colocar a este corriente 2 o a este corriente 3. Este corriente 2 abastece este aparato eléctrico y llega al nodo C. Al nodo C. Espera ahí un poquito. Esta corriente 3 abastece a esta resistencia. Sigue, sigue, sigue. Abastece a esta resistencia. O sea que por acá también circula. ¿Qué corriente circula por acá? Porque es el mismo cable, la corriente 3. Pero cuando llega esa corriente 3 o ese poquito de corriente, después de haber abastecido a esta resistencia y a esta resistencia, encuentra otro nodo y se encuentra con la amiga acá, que es la corriente 2. Cuando ellas se juntan en este nodo para seguir fluyendo, ¿qué corriente pasa por esta resistencia, chicos? La 2. La 2 llegó a este punto, la 3 llegó a este punto, salen las dos juntas. Cuando las dos juntas salen, no puede ser ni la corriente 2 ni la corriente 3. Cuando ellas se juntan nuevamente, ¿qué vuelven a hacer? La 1. La corriente total. La corriente 1, que fue la corriente total, que le colocamos un nombre. Acá hablamos de corriente 1, que fue la que se originó. Cuando llega a este punto, se divide en corriente 2 más corriente 3. O sea, la sumatoria de la corriente 2 y la corriente 3 me da la corriente 1. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Parte la corriente 1, cuando llega a un nodo en el que consigue dos caminos, se distribuye en dos corrientes más llamadas corriente 2 y corriente 3.
y cuando vuelven a salir después de haber abastecido ese circuito para seguir el ciclo, vuelve y se convierte en la corriente 1. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, y eso es lo que dice la primera ley de Kirchhoff, que la corriente 1, ok, ahora sí me escuchan, vi que la conexión por un momento estuvo inestable, un poquito mi internet a veces falla, ahora me escuchan, quiero que por favor me confirmen antes de continuar. Sí, profe. Ok, muy bien. Sí, Entonces, profe. la corriente 1, ¿qué dice esa ley? La ley dice que la corriente 1 es igual a la sumatoria de la división, en que se dividió en corriente 2 y en corriente 3. Así ocurre en la vida real. ¿Claro con esta ley o hay alguna pregunta? Está claro, profe. Bien. La segunda ley no aplica para la corriente. La segunda ley dice que, ¿qué ocurre? Yo tengo en este circuito cuántos voltajes que ustedes, ya yo les mostré que eran las fuentes de voltaje. ¿Cuántos voltajes hay explícitamente en ese circuito? 2. 2, muy bien, Santiago, 2. El voltaje 1 y el voltaje 2, muy bien. Pero, por eso les dije explícitamente. Pero si el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y acá, por ejemplo, yo tengo una resistencia y está actuando una corriente, si yo multiplico esa resistencia por el valor de esa corriente, ¿qué obtengo? Voltaje. Acá hay voltaje, acá hay voltaje, acá hay voltaje, acá hay voltaje, acá hay un voltaje explícito, pero acá, cuando está esta resistencia multiplicada por la corriente 1, tengo otro voltaje, porque cada vez que yo multiplique una resistencia de cualquier aparato por la corriente que fluye, encuentro un voltaje. Entonces, ¿cuántos voltajes hay en este circuito? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltajes. Entonces, ¿qué dice la segunda ley? Que el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más todos los voltajes que hayan en un circuito, pueden ser 4, 5, 6 o en este caso 7, eso va a ser siempre igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que establece la segunda ley. Entonces, vamos ahora a aplicar estas dos leyes junto con esta ley de Ohm para resolver ejercicios de circuitos eléctricos. ¿Puedo borrar? No, profe. ¿Puedo borrar? No, profe, espera un momentito. Ok. Recuerden que igual la clase está siendo grabada y van a tener el video si logro convertir el archivo de YouTube rapidito al final de la clase. Entonces, si tienen claro estas dos leyes que les acabo de explicar, si tienen clara la ley de Ohm, cada vez que haya una resistencia por una corriente, vamos a tener siempre un voltaje. Y lo otro que debemos tener claro es que el sentido de la corriente se determina como estén las fuentes de voltaje. Acá el sentido de la corriente es horario o antihorario. Horario. Horario, porque el polo negativo está en el lado derecho. Pero si hay un circuito en el que yo tenga el polo negativo en el lado izquierdo, siempre la corriente sale del polo negativo al polo positivo. Entonces el sentido sería antihorario. Eso es lo primero que yo tengo que establecer, el sentido de la corriente. Eso no me lo dan. Y esa es la lógica que ya debemos saber de la teoría, del componente teórico. La corriente se origina siempre desde una fuente de voltaje y sale del polo negativo hacia el polo positivo. Y ahí es donde se determina el sentido de la corriente. ¿Puedo borrar entonces? Sí, profe. Ok, muy bien, entonces van a colocar como título ejercicio, ejercicio. Voy a borrar todo, pero no se les olvide, tengan sus apuntes ahí porque voy a necesitar que estén muy activos para resolver este ejercicio. Dice lo siguiente, calcular las corrientes, escriban por favor, calcular las corrientes, yo voy haciendo el circuito, calcular las corrientes I1, I2 e I3. Calcular las corrientes I1, I2 e I3 que circulan por el siguiente circuito. Que circulan por el siguiente circuito. ¿Ok? Hacen este circuito eléctrico que yo estoy haciendo acá. Profe, qué pena que después aceptara a Mauricio en la clase.
Ajá, listo ya. No había visto la pantalla, gracias. Ok, sale del polo negativo, listo. Sí. Ok, muy bien. Andrés. Ok, tenemos entonces polo negativo, polo positivo. Este vale 3 voltios. Este que está acá, polo negativo, polo positivo. Este vale 5 voltios. Ok. Esta resistencia 1 que está acá, vamos a colocarle a esto R1. R1. A esta le colocamos R2. A esta le colocamos R3. A esta le colocamos R4 y a esta última le colocamos R5. Bueno, ahí tenemos las 3 resistencias, R1, R2, R3, R4, R5, y acá voy a colocar los valores. Con R1 igual a 2 ohmios, R2 igual a 4 ohmios, R3 igual a 3 ohmios, R4 igual a 1 ohmio, y R5 igual a 5 ohmios. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están dando esto y me piden que encuentre el valor de la corriente I1, el valor de la corriente I2 y el valor de la corriente I3. Primer paso, chicos, primer paso, establecer el sentido de la corriente. Entonces, obviamente, acá me faltó algo, me faltó colocarle las letras a los nodos A, B, C y D. El ejercicio está así, se los dan así. Y les piden calcular el valor de la corriente I1, I2 y I3. El primer paso, como les decía, es establecer el sentido de la corriente. Generalmente yo me ubico en el punto A, ¿ok? Generalmente me ubico en el punto A. Y yo debo establecer el sentido de la corriente. Voy a cambiar esto para hacerlo más sencillo, ¿ok? Vamos a cambiar esto, ya les voy a mostrar por qué. Voy a cambiar el sentido de esta corriente, por favor. Menos y más, igual este. A ver, menos más, entra por el menos y sale por el más. Listo. Entonces, generalmente yo me ubico en el nodo A, que es en el cual yo empiezo. Y a partir del nodo A, yo establezco el sentido de la corriente. Entonces, si yo tengo acá una fuente de voltaje desde el punto A, que tiene de polo negativo a polo positivo, yo establezco entonces el sentido de la corriente saliendo desde este polo negativo. Entonces, la corriente, ¿cómo se llama esa corriente que sale o esa corriente original? ¿Cómo se llama? A ver, en esta fuente de voltaje se origina una corriente del polo negativo al polo positivo. Desde este nodo entonces empieza a transcurrir la corriente. Esa corriente que sale de este primer fuente de voltaje, ¿cómo se llama? Corriente I1. Pasa de este voltaje a esta resistencia. Cuando yo tengo esta resistencia por esta corriente 1, tengo un voltaje, eso lo vamos a tener que tener en cuenta. Llega al nodo B, consiga que el cable hace una fracción acá, y consigue la que pasa por esta resistencia 2, ¿qué corriente es? ¿La misma corriente 1 o consiguió una división? A ver, esa corriente sigue siendo la corriente 1 porque es el mismo cable, solamente que está doblado. Sigue siendo el mismo cable. La misma, ¿no, profe? La misma corriente. Muy bien. Cuando pasa por esta resistencia 2, esa corriente 1, llega al nodo C. ¿Qué pasa cuando llega a C? Se consigue dos caminos. Un camino que toma por este lado, ¿ok? Y esa corriente que pasa por este tercer resistencia, ¿cómo se llama? Corriente 1. Para acá se distribuye una y para acá se distribuye otra, ¿ok?
A esta la llamo corriente 2 y a esta la vamos a llamar corriente 3. Entonces, la corriente 2 llega a este punto, ¿ok? Llega a este punto. La corriente 3 pasa por esta resistencia 4, llega a este nodo, pasa por esta resistencia 5, esa misma corriente 3, por este fuente de voltaje y sale. Cuando las dos corrientes salen, tanto la 2 como la 3, vuelven a ser la corriente 1 y así sigue el ciclo. Entonces ese es el paso 1, establecer el sentido de la corriente. El paso 2 es considerar cuántos circuitos hay. O sea, ¿perdón? Pensé que alguien me estaba preguntando algo. Entonces, nosotros vamos a establecer, en este circuito cerrado, digamos que hay 3 trayectorias de circuito. Una primera trayectoria que es el circuito A, B, C, A, circuito cerrado, este triángulo de la parte superior. Tenemos otra trayectoria o otra parte del circuito que es el triángulo A, C, D, A, es otro circuito. Y tenemos un circuito macro, ¿ok? Que es el circuito completo, A, B, C, D, A, solamente recorrido en sus extremos. Entonces, lo primero que nosotros debemos establecer inicialmente es aplicar o considerar... No me dio el paso a paso. ¿Perdón? Ok, la primera ley. ¿Qué dice la primera ley? La primera ley dice que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3. ¿Se aplica para nuestro circuito? Sí. La corriente 1 que pasó por acá, pasa por acá. Cuando llega a este punto se divide en corriente 2, se divide por este canal o por este ramal en corriente 3, pasa por acá la corriente 3. Vuelve y sale la corriente 2 y la corriente 3 y vuelven a formar la corriente 1. Entonces, lo que se aplica es la primera ley. ¿Se cumple para este circuito? Sí, sí se cumple. Entonces, esa es la primera que tenemos aquí, o la primera ecuación. Luego nosotros vamos a aplicar la segunda ley. ¿A qué le vamos a aplicar la segunda ley? La segunda ley se le va a aplicar al triángulo o al primer circuito que corresponde al triángulo A, B, C y vuelve a, al triángulo superior. Nos vamos a quedar. ¿Siempre va a ser así? Sí. Siempre se le aplica a ABC cuando el diseño es de este tipo y es el que vamos a trabajar únicamente nosotros. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? A ver, ¿quién recuerda qué dice la segunda ley de Kirchhoff? El voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, ¿así no? Sí, señor, eso es igual a 0. Entonces, en este circuito que conforma el triángulo cerrado A, B, C, A, ¿cuántos voltajes hay? Lo vemos acá. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí o no? Entonces decimos, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4 es igual a 0. Y empezamos a colocar debajo de cada uno de ellos la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Cuando yo empiezo en A, yo siempre empiezo en A, sigo a B, C y vuelvo a A. Cuando empiezo A, ¿cuál es el primer voltaje que consigo? Ya lo tengo explícitamente. ¿Cuánto vale ese primer voltaje? 5. 5 voltios, muy bien. Más, porque la fórmula dice más, el voltaje 2. ¿De dónde se origina el voltaje 2? Cuando tengo la resistencia 1 y la corriente 1. Si yo multiplico por ley de Ohm, recuerden que la ley de Ohm dice que yo multiplique, que si yo multiplico voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso sería, ¿qué corriente está pasando por acá? Corriente 1 por resistencia 1. Sería entonces corriente 1 por resistencia 1. Más, ¿qué otro voltaje seguimos encontrando? ¿Qué otro voltaje encontramos? Acá. ¿Qué resistencia está actuando en esta parte? Resistencia 2. ¿Por cuál corriente? Por la corriente 1. Entonces, la misma corriente 1 multiplicado por la resistencia 2, más, porque la fórmula dice más, bajo por el circuito para terminar el triángulo A, B, C y vuelvo a A. ¿Qué corriente encontramos acá aplicando ley de Ohm? La corriente 2 multiplicada por la resistencia 3.
la corriente 2 multiplicada por la resistencia 3. Y eso va a ser igual a ¿qué cosa? A 0. Obviamente nosotros no conocemos el valor de I1, de I1, de I2, pero sí conocemos en cambio el valor de la resistencia 3, de la resistencia 2 y de la resistencia 1. ¿Qué es lo que se hace? Sustituir esos valores y generar una ecuación en función de eso. Sería entonces 5 voltios más, ¿ok? La corriente 1 multiplicado por R1. ¿Cuánto vale R1 de acuerdo con los datos? 2 ohmios. Más, porque la fórmula dice más, la corriente 1 multiplicado por R2. ¿Cuánto vale R2 de acuerdo con los datos? ¿Cuánto vale R2? 4 ohmios. Muy bien. 4 ohmios. Corriente 1 multiplicado por 4 ohmios. Más, porque está el más, la corriente 2, que no la conocemos, multiplicado por la resistencia 3. ¿Y cuánto vale la resistencia 3? 3 ohmios. ¿Esto es igual a qué cosa? A 0. Entonces, esta parte ya la copiaron, porque necesito, acá no voy a tener espacio para poder hacer. Pero yo quiero que ustedes organicen y vean algo. Nosotros tenemos acá corriente 1 multiplicado por 2 ohmios, corriente 1 multiplicado por 4 ohmios. Tengo corriente 1 y corriente 1 acá y corriente 1 acá. ¿Qué puedo hacer yo con estos 2 ohmios? Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo decir corriente 1 multiplicado por 2 ohmios, o yo puedo invertir 2 ohmios de corriente 1 más 4 ohmios de corriente 1. ¿Cuántos ohmios de corriente 1 son? A ver. Matemáticas. Esto es matemáticas. Si yo tengo acá corriente 1 y acá tengo corriente 1, acá tengo 2 ohmios de esa corriente 1 y acá tengo 4 ohmios de esa corriente 1 y se están sumando, ¿cuánto será 2 ohmios de corriente 1 más 4 ohmios de corriente 1? 6 ohmios. Eso es correcto, eso es correcto, sin duda, eso es matemática, chicos. 6 ohmios de corriente 1, yo puedo invertir. Profesora, ¿por qué si arriba está la corriente 1? El orden de los factores no altera el producto y yo puedo sumar. Más, yo no tengo sino una sola corriente 2. ¿Tengo cuántos ohmios de corriente 2? Tengo 3 ohmios de corriente 2. Eso va a ser igual a 0. Si ustedes se fijan, tengo acá 5 voltios, acá tengo 6 ohmios de corriente 1 y acá tengo 6 ohmios de corriente 2. Voy a borrar el circuito que supongo ya lo copiaron, ¿ok? ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. Ok. Para poder explicar. Después de que hacemos esto que está acá, ¿ok? Sí. Nosotros tenemos que crear de esto una ecuación. Obviamente me va a quedar una ecuación en función de varias incógnitas. En este caso tenemos lo siguiente. Yo puedo tener dos opciones. Yo puedo decir que se me ocurre, vamos a despejar a la corriente 2 de esta ecuación. ¿Cómo quedaría la corriente 2 despejada? ¿Puedo despejar la 1 también? Sí. Se sugiere despejar la corriente 2 porque nosotros tenemos ya una ecuación para la corriente 1. ¿Cuál es la ecuación que tenemos para la corriente 1? De acuerdo con la primera ley, que la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Entonces, si yo consigo una ecuación para la corriente 2 y otra ecuación para la corriente 3, que es lo que tengo que hacer, ese es el objetivo, conseguir una ecuación para la corriente 2 y una para la corriente 3 para poder luego sustituir en esta fórmula. ¿A quién tengo que despejar en esta? Porque en esta segunda ley que estoy aplicando a la corriente 2, porque ya tengo la primera ecuación, esta es mi primera ecuación. Ya la tengo en función ¿de quién? De la corriente 1. Entonces, la segunda ecuación que nosotros vamos a generar va a ser ¿para quién? Para la corriente 2, o va a ser en función de la corriente 2. Entonces, si yo tengo acá, lo voy a hacer acá, 3 ohmios de corriente 2 va a ser igual a, ¿ok? Despejando, despejando. Todo lo que le estorba en este lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho. Estos 5 voltios que estaban antes de la igualdad pasan a después de la igualdad. Si estaban positivos, pasan ¿cómo?
Negativo. Negativo, negativo. Esto es matemática, chicos. 5 voltios. Estos 6 ohmios de corriente 1 que estaban positivos antes de la igualdad, pasan después de la igualdad a ser ¿qué? Si estaban más, pasan a ser menos. Menos 6 ohmios de corriente 1. ¿Ok? Que, obviamente el 0 pues ya no queda, porque al pasar pues como que yo le sume 0 a esto y no queda nada. ¿Qué le forma matemáticamente a la corriente 2, que es lo que yo quiero despejar en esta segunda ecuación? Los 3 ohmios. ¿Y qué están haciendo los 3 ohmios, Laura? Multiplicando. ¿Pasan al otro lado a? Dividir. Dividir. Entonces va a quedar que la corriente 2 va a ser igual a menos 5 voltios más 6 ohmios de corriente 1. Todo eso dividido entre 3 ohmios. Pero, Profe, ¿no queda menos 6 ohmios? ay, sí, sorry, muchísimas gracias. Me equivoqué ahí, menos 6 ohmios. Así me gusta que estén finos. Muy bien. Entonces, yo de esto que está acá, ¿será que yo puedo decir que la corriente 2 va a ser igual a menos, porque hay un signo menos? ¿Ok? Menos porque hay un signo menos. 5 dividido entre 3. Yo puedo dividir, recuerden que este denominador, matemáticamente hablando, y aquí es muy importante la matemática, este 3 ohmios es denominador tanto de estos menos 5 voltios como de estos menos 6 ohmios de corriente 1. Entonces, yo tengo que dejar eso, no lo puedo dejar en fracción, tengo que dejarlo expresado en forma lineal. ¿Cómo me quedaría entonces? Menos 5 dividido entre 3. Obviamente ya coloqué el menos, no tengo que colocar el menos en la calculadora. ¿Perdón? Da menos 3,66. No. 5 dividido entre 3. Divido numerador entre este denominador y luego este numerador entre este 1.6 periódico. Acá trabajamos con 2 decimales. Entonces nos quedamos con menos 1,66. ¿Qué resulta de yo dividir voltios entre ohmios? ¿Qué resulta de dividir voltios entre ohmios? ¿Amperios? Excelente, amperios. ¿Qué signo sigue? Menos. ¿Cuánto es 6 dividido entre 3? ¿Será que uso la calculadora? Lo podemos hacer mentalmente. 6 dividido entre 3. 2. 2. ¿Qué pasa con estos ohmios, con estos ohmios? Se Se multiplican. cancela. ¿Y qué queda? 2 de corriente, ¿qué? 1. Esta que está acá, chicos, esta que está acá, sería mi segunda ecuación. Esta. Esta es mi segunda ecuación. Acá tengo mi primera ecuación que surgió de la primera ley de Kirchhoff. ¿Esta primera ecuación está en función de la corriente 1? Sí. ¿Esta segunda ecuación que acabamos de originar está en función de la corriente 2? Sí. Entonces, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ok, es que perdí que decía conexión. Entonces, la segunda ecuación debe estar despejada en función de la corriente 2. ¿Y surge de dónde? Del triángulo. ¿Siempre va a ser así? Sí. Del triángulo cerrado. A, B, C. Ok. Al que se le aplica ese circuito cerrado, la segunda ley de Kirchhoff. ¿De dónde creen ustedes que sale la tercera ecuación? Porque son 3. ¿Puedo borrar esto? ¿De dónde? Del triángulo que va de C a D y A. Es una opción, Laura, pero la sugerencia es, esta parte ya la copiaron, ¿cierto? Porque la voy a borrar. ¿Ya la copiaron, sí? Sí, profe. Bueno, entonces, la tercera ecuación, Laura me dio por ahí una pista, ¿sí? Pero matemáticamente nos sugieren que la tercera ecuación, que tiene que estar despejada en función de la corriente 3, tiene que salir de la trayectoria completa, que involucra el cuadrado. Es decir, del cuadrado, que sería el circuito A, B, C, D, A.
Entonces, aplicándole, por supuesto, la segunda ley. Entonces, la segunda ley, si se le aplica la segunda ley a esto, ¿cuántos voltajes? Yo no tengo la imagen. Por favor, cuenten cuántos voltajes hay en todo el circuito cerrado externo, que es la sugerencia que se hace. ¿Cuántos voltajes hay? 6. ¿Cuántos, Valentina? 6. Correcto, muy bien. 1, 2, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, más voltaje 4, más voltaje 5, más voltaje 6. ¿Eso es igual a qué cosa? A ver, todos esos voltajes son iguales a 0. Muy bien, a 0. Entonces, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4 más voltaje 5 más voltaje 6 es igual a 0. Vamos entonces a empezar con el voltaje 1, lo voy a hacer acá para poder tener espacio. Si yo empiezo desde A, ustedes tienen el circuito allá, empiezan desde A. ¿Cuál era el primer voltaje que encontrábamos acá? ¿Cuál era? 5. 5 voltios. Cinco. Muy bien. 5 voltios. Más el segundo voltaje. ¿Qué resistencia estaba subiendo acá? R1. La resistencia, ¿la qué? La resistencia 1 por la corriente 1. ¿Importa el orden, profe? Usted la colocó en la segunda, primero colocó la corriente y luego la resistencia. No importa. El orden de los factores no altera el producto. Seguimos por acá arriba. ¿Qué resistencia está por acá arriba? Resistencia 2 ¿Con cuál por corriente? corriente 2. ¿Con cuál corriente? Corriente 2. 2. ¿Seguros? Acá arriba. Sí. O por corriente 1. Por corriente 1. Acá sigue corriente 1, corriente 1. Ojo con eso. Más. Llegamos a este nodo, bajamos por acá. ¿Qué resistencia encontramos entre C y D? ¿La resistencia qué? 4. 4. ¿Por cuál Resistencia. corriente? 3. Por la 3. Muy bien, por la corriente 3. Seguimos acá, llegamos a D. ¿Qué encontramos entre D y A? ¿Qué encontramos? ¿Cuántos voltajes hay allí? 3 voltajes. ¿La resistencia qué? ¿Cuál resistencia está por acá? 5. Muy bien, ¿por cuál corriente? La 5. ¿Por cuál corriente? Por la 3. 3. Por la 3. Más, ¿cuál es el último voltaje que encontramos? 3 voltios. Muy bien, ¿eso va a ser igual a qué cosa? A 0. Eso va a ser igual a 0. Entonces decimos 5 voltios más, empezamos a sustituir, chicos. ¿Cuánto vale R1? ¿Cuánto vale R2? ¿Cuánto vale R4? ¿Cuánto vale R5? Díganme, ¿cuánto vale R1? 2 ohmios. 2 ohmios por corriente 1. Más, ¿cuánto vale R2? 4 ohmios. 4 ohmios por corriente 1. Más R4. ¿Cuánto vale R4? 1 ohmio. 1 ohmio por corriente, ¿qué? 3. Tengo que hacer pilas con esto, no me puedo confundir. Más, ¿cuánto vale la resistencia 5? 5 ohmios. 5 ohmios, ¿por cuál corriente? Por la corriente 3. Más 3 voltios, eso es igual a 0. Chicos, si yo tengo acá 5 voltios más 3 voltios, ¿cuántos voltios son? ¿Será que los puedo sumar? Sí, son 8 Sí, voltios. profe, son 8. Voltios. Más, tengo 2 ohmios de corriente 1 más 4 ohmios de corriente 1. ¿Los puedo sumar? Sí, profe. ¿Cuánto me da? 6 ohmios por corriente 1. 6 ohmios de corriente 1. Si tengo por acá 1 ohmio de corriente 3 más 5 ohmios de corriente 3, ¿puedo sumar? Sí. ¿Cuántos Sí, son? profe. 6 ohmios 6 de ohmios por corriente 3. Eso va a ser igual a 0. Muy bien. ¿A quién tengo, cuando yo llego a este punto, a quién tengo que despejar? Ya tengo 8 voltios, tengo corriente 1 y tengo corriente 3. En esta tercera ecuación tengo que despejar a la corriente, ¿qué? 3. ¿Cómo queda el despeje? 6 ohmios
de corriente 3 va a ser igual a estos 8 voltios que están positivos antes de la igualdad pasan a ser negativos despejando. Estos 6 ohmios de corriente 1 que eran positivos pasan a ser negativos. ¿Qué le estorba matemáticamente a la corriente 3? ¿Qué le estorba a la corriente 3? 6 ohmios. ¿Y qué están haciendo los 6 ohmios? Multiplicando y pasan a dividir. Pasan a dividir. Hacemos lo mismo. Chicos, probablemente nos queda, la conexión se va a caer, ¿ok? Queda menos de 1 minuto. Tienen que esperarme más o menos 5 minutos para que se convierta el video y entramos, por favor, 10 minutos más de la siguiente reunión.